Hola, ¿qué tal? Pues vamos nuevamente a acercarnos con humildad y descalzarnos de nuestros zapatos para entrar en este espacio con la palabra de Dios, en este diálogo y con una postura, con una posición de querer indagar en ese misterio, como indagar en el misterio de quien amamos. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues llegamos a este domingo 17 del tiempo ordinario y estamos en el ciclo de Marcos, donde leemos el Evangelio de Marcos. Como lo he mencionado algunas veces, pues Marcos es el más pequeño, tiene solamente 16 capítulos. Y la iglesia, cuando llega este momento de encontrarse con la multitud que tiene hambre de Jesús y lo anda siguiendo junto a sus discípulos, abre esa oportunidad, hace como un tipo zoom para enfocarnos en este misterio del hambre del pueblo de Dios y cómo Dios quiere alimentar a su pueblo. Este tema del banquete, este tema de la comida, este es un tema muy central en el acento bíblico, ¿sí? En el asunto bíblico. De hecho, comienza la historia de la salvación a través de un pecado que es alrededor de comer un fruto prohibido. Y recorre todo este tema, toda la Biblia, hasta el final, donde en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis somos llamados a un banquete de bodas, de las bodas del Cordero. Todo este tema, y a través de este banquete, a través de este alimento, en toda la Biblia se van mirando signos de alianza, que es el tema central de la Biblia, la alianza con el pueblo. Bien, entonces la iglesia nos da la oportunidad de profundizar en este tema a través del capítulo 6 de San Juan. Y a partir de hoy, del 17, 5 domingos consecutivos hasta el 21, estaremos leyendo paso a paso el capítulo 6 de San Juan y hoy comenzamos. Bien, entonces vamos a darle lectura, una lectura con una apertura para poder entender y leer a través de Juan las implicaciones de este evangelio. San Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pescados, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo
a la montaña. Bien, ese es el pasaje son 15 versículos del Evangelio de San Juan y nos habla de esto que la iglesia, en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1335, le llama la multiplicación, el milagro de la multiplicación de los panes. De una vez puedo, antes de indagar en la estructura del pasaje, porque Juan tiene una estructura muy, muy característica, pero antes de entrar en esto, me gustaría decir que ha habido una teoría acerca de esta multiplicación de los panes que la iglesia rechaza totalmente y que de repente se ha pronunciado y que es de alguna manera atractiva para las personas escucharlo, y hablan de que el milagro no fue exactamente que Jesús ya haya multiplicado panes, sino que haya propiciado que las personas que estaban allí pudieran compartir su alimento, ¿sí? Obviamente esto se habla desde una perspectiva capitalista en donde todo el mundo quiere no dar de lo suyo porque siente la experiencia de quedarse pobre y no tener para mañana, sino que y entonces acumular y de alguna manera no poder compartir. Entonces es lógico y es atrayente esta teoría de decir, bueno, cuando ven que este niño, este joven, da todo lo suyo, que tiene 5 panes y 2 peces, posiblemente esto es más que lo que el niño puede consumir, posiblemente esto represente lo que su familia, ¿verdad? Lo que su familia va a consumir, y el niño es el encargado, lleva la mochila, por decirlo así, en esta lógica, y él está dispuesto a compartir lo que tiene, no tan solo para él, sino para los suyos. Entonces despierta este deseo a todos los demás y bajo este ejemplo de poder compartir, y entonces al compartir pues sobra, ¿verdad? Generalmente esto pasa cuando hacemos las convivencias de traje, ¿verdad? Yo traje esto otro, y generalmente siempre sobra porque todos traemos un poquito más para poder compartir. Bien, esto, a pesar de que es muy bonita la explicación, pertenece a un círculo que se llama de racionalista, en donde hay muchos, especialmente teólogos protestantes, que han querido quitar lo sobrenatural, han querido desvestir de lo sobrenatural a los evangelios de tal manera que suene más lógico, más humano. Y aunque vuelvo a repetir, es muy simpática la experiencia y es muy edificadora, la iglesia todos los 2000 años no ha interpretado de esa manera este signo que para Juan le llama signo o milagro, sino que le ha llamado que realmente es una multiplicación, y se basa precisamente en el versículo 13, donde dice, los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. El texto no da para esta otra interpretación, aunque es muy bonita. El texto dice que los 12 canastos que sobraron, ¿verdad?, vienen de los 5 panes de cebada. No dice de lo que compartieron la multitud que estaba reunida en torno a Jesús. Bien, una vez dicho esto, por un lado, vamos a analizar nuestro texto, que es muy hermoso. En primer lugar, se dan cuenta, comienza de un modo y termina de un modo que pudiéramos hacerlo como un círculo, ¿sí? Comienza con la idea de que Jesús habla de los signos, ¿verdad? Dice, una gran multitud, al ver los signos, el signo de curar a Jesús, lo seguía. Entonces, el primer momento habla de esta multitud alrededor de estos signos. Ese es en el versículo 2. Y al final, en el 14, vuelvo a repetir, al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que había de venir. Sí, obviamente esta parte del profeta que había de venir, obviamente recordemos que sí hay una expectativa de este profeta que ha de venir, y de alguna manera el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, habla de eso, que habrá un profeta como Moisés, habrá un profeta como Moisés. ¿Y por qué inmediatamente viene esta asociación con Moisés? ¿Por qué no los dice también al inicio, cuando
nos dice como una especie de comentario, como decir, a ver, pongan atención. Si Jesús subió a la montaña y se sentó con sus discípulos. Entonces, subir a la montaña. ¿A quién nos recuerda? ¿Quién es el que subía a la montaña para platicar con Dios? ¿De qué pasó cuando una persona importante en toda la historia de la salvación sube a la montaña y recibe los mandamientos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente sube a la montaña. Juan nos está hablando de los signos que está haciendo, de que podamos hacer este link, este enlace con Moisés. Y después agrega, ¿sí? Se sentó con sus discípulos que también de alguna manera esto lo repite Mateo en el capítulo 5, cuando va a hablar del sermón de la montaña, y habla de que sube a la montaña y se sienta. Entonces, en esta parte nuevamente el nuevo Moisés. Y además dice, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, recordando. Entonces, esta fiesta de la Pascua es la que marca el evento de la liberación del pueblo elegido en manos del imperio de Egipto. Y entonces cuando habla de estos momentos, inmediatamente nuevamente se hace la asociación de Jesús con Moisés y inmediatamente pues, se vuelve a asociar con la multiplicación de los panes, porque ¿qué hizo Moisés? ¿Verdad? Cuando el pueblo inmediatamente al salir del desierto se quejan de que tienen hambre y entonces habla con Dios, invoca a Dios y Dios hace caer el maná, que es ese como harina que juntaban y con la cual hacían el pan que los acompañó los 40 años, ¿sí? Entonces habla de este Moisés que provee alimento. Después va a decir, no fue Moisés quien les dio de comer, eso lo vamos a ver luego, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aquí, de alguna manera, Juan nos habla de esa asociación que ya tenemos con Moisés. Pero también algo bien importante, porque Jesús no es el primero que hace este signo, este milagro de multiplicación. También lo hace Eliseo, ¿sí? Eliseo. Y precisamente esa es la primera lectura. Antes de proseguir de alguna manera, si vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, y es un pasaje muy pequeño, del 42 al 44, vamos a leerlo. Segunda de Reyes, ¿sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44, es la primera lectura, y dice esto. Llegó un hombre de Baal Salisá, trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, ¿sí? 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Entonces habla de un hombre que viene de Baal Salisá y que viene a pagar los primeros frutos a este profeta. Dice, ¿a quién? A Eliseo. ¿Quién es Eliseo? El discípulo de Elías. Elías dijo, dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Entonces, nuevamente, nos encontramos que viene este hombre y entrega al hombre de Dios, a Eliseo, pan de los primeros frutos, que son 20 panes de cebada y grano recién cortado. El deseo de Eliseo es que se lo den a las personas que están alrededor de él. Y dice su servidor, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Entonces habla de un grupo significativo que está siguiendo a Eliseo. Y dice, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Y para decir nuevamente Eliseo, dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor. Comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió y todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos dos elementos. Estamos mirando que este es un signo de que la palabra de Dios se cumple. Comerán y sobrará. Y eso sucede con Jesús. Comieron y sobra. Ahora, un elemento más, pero no me gustaría ahondar simplemente para
para que lo tengamos en cuenta, es también su paralelo de, entonces, Jesús es el nuevo Eliseo. Los escribas, va a decir Mateo en el capítulo 17, versículo 12, que los escribas enseñaban que Elías habría de venir antes que llegara el Mesías. Y recuerden, ¿quién es Elías y quién es Eliseo? Eliseo es el discípulo de Elías y los escribas, de acuerdo a la profecía de Malaquías, va a decir que tendría que venir primero Elías para que el Mesías venga. Y recordamos que especialmente en Mateo y en Marcos se identifica como el nuevo Elías a Juan el Bautista. Entonces, si Juan el Bautista es el Elías que había de venir antes de que el Mesías venga, entonces Eliseo sería el nuevo Mesías, un signo del nuevo Mesías, y es Jesús. Y aquí vemos cómo hay rasgos que se repiten de Eliseo, y Jesús los lleva a su plenitud. En Jesús, pues sirven 5 panes y dos pescados para alimentar a 5,000 personas sentadas. Marco nos va a decir que sin contar a las mujeres ni a los niños, que solamente eran hombres, aquí no hay esta especificación, solamente dice que había alrededor de 5,000 hombres. Y entonces ahí viene esta experiencia de ese paralelo, ¿sí? Entonces, esto creo que podemos irlo mirando, aunque no voy a profundizar mucho en estas profecías, pero las apunto allí. Y Malaquías es el capítulo 3, me parece que es versículo 23 y 24, cuando habla de esta profecía de que Elías habría de venir. Bien, entonces regresamos ya a nuestro texto del Evangelio, en donde hemos visto estos paralelos, donde Jesús aparece ahí como el nuevo Moisés y como el nuevo Eliseo, ¿sí? En donde se cumplen esas profecías que el Antiguo Testamento, y no tan solo se cumplen, sino que llegan a su plenitud. Este es el nuevo profeta, este es el Mesías, como va a terminar nuestro texto, nuestra perícopa acerca de Jesús. Vamos a ver los detalles. Entonces, dice que se acercaba la fiesta de la Pascua, ahí nos quedamos en el versículo 5, y el versículo 4, perdón, y el versículo 5 dice, al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Entonces se dirige a uno de sus discípulos, Felipe, y dice, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y va a hacer un comentario en este pasaje, se van a dar cuenta cómo Juan continuamente va a estar haciendo comentarios. Se acercaba el momento de la Pascua y Jesús subió a la montaña, lo está narrando y Juan va a decir, él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Entonces, de alguna manera, este es un pasaje que se está narrando después de que ha pasado, ¿sí? Y Juan lo está interpretando y le está diciendo que se lo dijo eso, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Lo estaba, de alguna manera, lo estaba para ponerlo a prueba. Él decía para ponerlo a prueba. 17. Felipe respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Una pregunta que pudiéramos hacer antes de pasar a esto sería, ¿cuál es la prueba de Jesús? ¿Qué es lo que espera Jesús de que Felipe diga o haga? ¿Sí? ¿En dónde está la prueba? Bien, pues hay una multitud que lo sigue y ve y lo sigue por las señales, dice, por los signos de haber curado enfermos. Aunque aquí no ha habido un signo de vamos a decir, cuantitativo, ha habido signos de cualitativos. Me explico. Cualitativo es de una cosa, ha devuelto la salud, ha curado enfermos, ha transformado el agua en vino, ¿sí? Cualitativo, de algo inferior a algo mayor, ¿sí? Y no ha habido de algo poco a algo mucho, ¿sí? Lo cuantitativo de cuántos y cualitativo de calidad. Aunque eso no lo ha visto, Jesús está esperando que Felipe pueda como poder mirar que si es posible que haya algo de calidad que se pueda mejorar, que pueda haber algo de cantidad, ¿sí? Cuando en la creación Jesús empieza a
componer la calidad, empieza a darle orden a las cosas, a darle forma. En la creación, Dios empieza a trabajar con la calidad, empieza a mover, a componer, a darle forma, a ordenar, y después viene con el momento de cantidad. Empieza a producir por las estrellas, empieza a producir las aves del cielo, los monstruos marinos, empieza a ponerle cantidad. Y esto mismo está pasando aquí. Entonces, Jesús está poniendo la prueba y está diciendo, bueno, ¿te has fijado que sigue el mismo patrón, la misma línea del Creador? Que ha habido cambios de calidad, y ahora me gustaría ver si puedes reconocer, si los discípulos pueden reconocer que vendrá un cambio de cantidad. Ese es, de alguna manera, el examen que le está poniendo Jesús a Felipe. Veamos, y Felipe responde: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Sí, habla de una cantidad bastante desorbitada. 200 denarios, recordemos que cada denario vendría siendo el salario, un denario es el salario de cada día. Entonces estamos hablando de 200 días de salario. Estaba pensando que tal vez son 6 meses, un poquito más de 6 meses de salario de una persona. Vamos a decir, si una persona, la mitad de un año de lo que pueda ganar, vamos a ver aquí de repente, por la comunidad, me ha gustado escuchar hablar de las quinceañeras y de las bodas y cuánto se gasta. Y he visto pues que se gasta eso cuando hay una gran multitud de personas. Pero pues obviamente se gasta pues para otras cosas, pero ahí solamente era para el pan. Entonces, lo cual sí más o menos representa esa cantidad de dinero para la multitud, y decía él, ni siquiera eso va a ser suficiente, ¿sí? 200 denarios, lo cual habla también un poco, aunque no quisiera profundizar, acerca de la cantidad que después Judas va a hablar de cuando se gasta un nardo precioso, un perfume precioso en los pies de Jesús. Pero lo vamos a dejar nomás ahí como ponerlo, porque es el mismo Juan que hace alarde de ese detalle. Entonces, simplemente ponerlo ahí para cuando nos llegue ese pasaje, poderlo comparar, ¿verdad? Bien, y entonces habla de esos 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan, ¿sí? Uno de sus discípulos, y nos dice el nombre también, Andrés. Entonces está hablando con Felipe y Andrés, que también Juan en otro momento va a hablar, especialmente en el capítulo 14, que se acercan a Jesús. Simplemente apunto pues, para que no perdamos la referencia, pero seguimos en nuestro pasaje. Y Andrés, que significa hombre, que es un nombre griego, el hermano de Simón Pedro, que nos ha descrito que fue el que llevó a Simón Pedro, a Jesús, ¿verdad? Y Andrés se acerca y dice, aquí hay un niño. La mejor traducción es aquí hay un muchacho, un joven, ¿verdad? Un adolescente, pudiéramos incluso decirlo, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y ya hemos comentado acerca de qué representa esto, que posiblemente sea no tan solo el pan de un niño, sino el pan de una familia, ¿sí? Pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlos sentar. Y aquí hay un detalle muy importante que Juan hace. Jesús, había mucho pasto en ese lugar. En la semana pasada acabamos de escuchar el Salmo 23, cuando habla del buen pastor que hacia fuentes tranquilas me conduce, ¿sí? Y me hace reposar en abundantes pastos. Entonces es difícil poder brincar este pasaje, porque habla de que el lugar era muy, muy, muy abundante para pastar, para que las ovejas pudieran comer. Entonces Jesús es el quien los lleva, es el buen pastor, que también se descubre una nueva imagen y que les va a alimentar. Bien, y entonces una vez dice esto, todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Ahí es donde nos habla de la cantidad. Primero nos dice 200 denarios no son suficientes, no sabemos cuánta gente, nomás hablamos de una multitud y nos descubre. Pues ¿cuánta es la cantidad? Si 200 denarios y 200 días de salario no nos pueden alcanzar, ¿cuánta es la gente? 5,000 hombres. Y habla así, el griego es hombres, y aunque en otros, como les decía, especialmente Marcos va a decir
que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero aquí no hay esta especificación, solamente habla de estos hombres. Jesús tomó los panes y hace algunos rasgos que se van a repetir después, ¿sí? Pongamos atención. Jesús toma el pan, ¿sí? Lo toca, tomar los panes, da gracias y los distribuye a los que estaban sentados. Generalmente esto se asocia con lo que hace Jesús en la última cena, ¿sí? Toma el pan, da gracias, lo parte y lo da. Entonces, aunque aquí no está el verbo partir, de alguna manera se puede intuir que eso hace Jesús y son rasgos que Jesús va a volver a repetir en la Eucaristía. Entonces, aquí de alguna manera eso es lo que la Iglesia ha visto y ha dicho que esto anticipa lo que Jesús va a hacer con su propio cuerpo. No tan solo van a ser 5 panes y 2 peces, sino su propio cuerpo. Ese sacrificio único en la cruz va a dar de comer no tan solo a 5,000 personas, sino a una multitud y sobra, ¿sí? Cuando hablamos del sobrar, generalmente vemos que está el sagrario y ahí en el copón se reserva para el enfermo, sobra para llevarlo a los necesitados. El enfermo, en un solo cuerpo, en una sola fe, en un solo bautismo, como Efesios en la segunda lectura nos va a mencionar, de ese único sacrificio saldrá para dar de comer a tanta gente. Y entonces, con esta ya interpretación en la mente, vamos a mirar, dice, al tomar estos panes, ¿verdad? Dios gracias, lo distribuyó que estaban sentados, lo mismo hizo con los pescados, dándoles a todos lo que quisieron. ¿Y qué pasa? Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Entonces dicen, todos comieron y sobró. Se cumple esa profecía de que hace alusión Eliseo. Y lo importante es que aquí dice, recojan. Porque recuerden que una de las funciones también del Mesías es reunir a las tribus que han sido dispersadas en el exilio. ¿Cuántas son las tribus? 12. ¿Cuál es el resultado aquí? Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes que sobraron de cebada. Al ver nuevamente el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Y el versículo 15 termina de una manera interesante. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Jesús va a rechazar que lo vean como alguien que provee alimento como los reyes, solamente un alimento físico, y lo vamos a indagar eso en los próximos domingos. Bien, pues aquí en esta parte nos quedamos y vamos a tener una lectura continuada. Nos vemos en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.